La historia del cine mexicano está escrita con letras de oro, pero sus márgenes están manchados de sangre y lágrimas que las luces de los reflectores nunca pudieron secar. En el epicentro de esta dualidad se encuentra un hombre que hoy resuena con una mezcla de admiración y escalofrío. Me refiero a Rosy Mendoza, pero antes de ser la reina de las vedettes, antes de que su cuerpo fuera esculpido por el deseo de una nación, María del Rosario Mendoza fue una niña marcada por el estigma del desprecio, y el responsable de esta cicatriz no fue un extraño, sino el hombre que personificaba la maldad en la pantalla. Me refiero a uno de los villanos más representativos que participó en la época de oro, un villano que decidió llevar su papel más cruel a la vida real, convirtiéndolo en una infancia de infierno para su propia hija, un auténtico campo de batalla emocional que en este espacio vas a poder disfrutar. Sin más, comenzamos. Retrocedamos a esa década de 1940, una época donde la moral era de doble cara y el apellido de un hombre lo era todo. Enrique del Castillo no era un actor cualquiera, era el rostro de la amenaza, el hombre que, con una ceja levantada, podía dictar el destino de los héroes. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, su tiranía era silenciosa y mucho más letal. A los 4 años, la edad en la que un niño debería sentirse más seguro, Rosy Mendoza experimentó el primer gran naufragio de su vida. Enrique, cegado por una pasión adúltera hacia otra mujer, decidió que su familia era un lastre. Sin el menor atisbo de remordimiento, empañó la imagen de padre protector y la arrojó, junto a su madre, a la incertidumbre de la calle. De hecho, se sabe que no le dio sus apellidos y no la reconocería públicamente. Imaginen la escena, una pequeña de manos diminutas aferrada a la falda de una madre desolada, viendo cómo la puerta de su casa se cerraba para siempre por orden de aquel hombre que el público aplaudía en las salas de cine. Ese acto de desahucio no fue solo físico, fue el intento de borrar su existencia. A partir de ese momento, la vida de Rosy se convirtió en una lucha frenética por la supervivencia. Se sabe que fue internada en una escuela de religiosas y ahí padecería una serie de hostigamientos y terribles cosas, mientras que Enrique del Castillo seguía cosechando éxitos, codeándose con las grandes figuras de la época y del doblaje, viviendo de la opulencia de la fama. Su hija crecía en un entorno de carencias, pero con un orgullo que se cocía a fuego lento. El hambre y el frío fueron sus maestros, y el resentimiento, el combustible que la impulsaría a buscar un lugar en el mundo que su padre le había negado. Ella no quería ser la hija de, ella quería ser la razón por la cual el apellido de su padre fuera opacado por su propio brillo. Y así comenzó la metamorfosis de las humildes carpas de provincia a los escenarios más lujosos de la Ciudad de México. Rosy Mendoza empezó a utilizar su belleza no como un adorno, sino como un arma de guerra. Sin embargo, el destino tiene giros que parecen escritos por el más perverso de los guionistas. Décadas después, cuando Rosy ya era una mujer que detenía el tráfico y Enrique un veterano del cine que veía cómo su tiempo se agotaba,
sus caminos volvieron a cruzarse en los pasillos de los estudios y los camerinos de los teatros de revista. Aquí entra el capítulo más oscuro y menos comprendido de esta relación. Enrique, quizás movido por una culpa tardía o por el reconocimiento del innegable talento de esa mujer a la que un día despreció, decidió usar sus influencias. Él, que conocía cada engranaje de la industria, empezó a mover los hilos para que Rosy descendiera más rápido. Le abría las puertas que él mismo había cerrado años atrás. Pero Rosy, con la memoria intacta del desamparo, aceptó la ayuda como quien acepta un pago por una deuda histórica, pero impuso una condición no escrita que mantuvo hasta el final: el silencio absoluto sobre su vínculo sanguíneo. En el apogeo de su carrera, Rosy Mendoza era una diosa inalcanzable, pero detrás de las lentejuelas y las plumas existía un pacto de sombra. Enrique del Castillo estaba ahí, presente en los contratos, en las recomendaciones, en las cenas de alta sociedad artística, pero nunca como padre. Para el mundo, eran dos profesionales del espectáculo que compartían el mismo espacio. Para ellos, era un baile de máscaras donde el perdón nunca fue invitado. Ella se negaba a darle la satisfacción de llamarlo papá ante las cámaras. Era su vergüenza personal, condenarlo al anonimato dentro de su propia familia. De hecho, la madre de Rosy le afirmó que jamás lo quería ver, que nunca lo perdonaría y que se fuera al infierno. Mientras él veía cómo su hija triunfaba bajo un nombre que no incluía el suyo, la decadencia de Enrique del Castillo fue proporcional a la crueldad de su juventud. Los años 80 trajeron consigo una atmósfera más pesada y peligrosa. El hombre que había sobrevivido a las intrigas de la época de oro no pudo escapar de la violencia real que empezaba a azotar las calles. El año de 1984 marcaría el fin de la leyenda negra. Enrique fue encontrado sin vida, víctima de un asesinato brutal que dejó más preguntas que respuestas. No fue una muerte digna de un ídolo, sino el final violento de un hombre que vivió sembrando tormentas. Fue el último acto de un villano que, esta vez, no tuvo oportunidad de un segundo acto. Rosy Mendoza recibió la noticia en la cima de su gloria. Muchos esperaban una declaración, un llanto público, una confirmación de ese secreto a voces que recorrían los pasillos de Televisa y los teatros. Pero Rosy se mantuvo impasible. La niña de 4 años que fue echada a la calle finalmente había cerrado el círculo. Enrique del Castillo se llevó a la tumba el secreto que ella nunca quiso validar. La historia de Rosy Mendoza no es solo la de una vedette icónica, es la crónica de una resistencia épica contra el patriarcado más feroz y la indiferencia de un padre que prefirió el papel de villano, incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Una vida de luces que nació de la sombra más profunda, dejando claro que el éxito es a veces la forma más dulce de revancha. Muchas gracias y hasta la próxima.